Buenas tardes, hoy vamos a empezar con nuestro tema de ozonoterapia para gonalgia. ¿Okay? Primero tenemos que saber qué es gonalgia. La rodilla es una de las articulaciones más complejas del cuerpo humano, debido a la cantidad de estructuras que lo componen. Esta articulación se dice que es muy compleja porque hay varios musculitos insertados en la rodilla, aparte de que tenemos es una articulación con varios movimientos, flexión, extensión, que son movimientos que nos permiten desplazarnos de un lado a otro. Entonces se dice que es muy compleja porque, como había dicho, musculitos, tendones, ligamentos pasan sobre y que nos ayudan a sostener también el peso corporal, tanto dar la marcha. Tiene una importancia primordial en nuestra estabilidad de desplazamiento, sometiéndose a fuertes cargas y rápidos cambios de dirección. La gonalgia es un término general que usamos cuando nos referimos al dolor de rodillas por causas traumáticas o no traumáticas. Entonces, esto va a ser un dolor de rodillas, ya sea causado por traumas o por patologías. Me refiero a patologías en el sentido de que podemos tener artrosis, artritis reumatoide, ácido úrico. Entonces son diferentes patologías que nos producen gonalgia. El término gonalgia solo lo utilizamos para el dolor o una inflamación, ¿vale? Entonces también nos puede ocasionar por traumas que pueden ser un golpe, caídas, accidentes, y por también postural. Quiere decir postural, quiere decir que por sobrepeso o por cargas excesivas que nosotros ejercemos en nuestro cuerpo, ya sea por actividad del trabajo o sobrepeso como tal de una persona. Vamos a ver tipos de gonalgia. Una lesión en la rodilla puede afectar a cualquier ligamento, tendones, la bolsa sinovial de las articulaciones, entre los que más frecuentes encontramos. ¿Vale? Entonces, tipos puede ser lateral, medial, de acuerdo a mi ligamento, o interno, como mis ligamentos cruzados. O bien un desplazamiento de rótula o cartílago. Entonces, dependiendo de qué tipo de dolor tenga, voy a determinar mi estructura que está involucrada. Aquí tenemos, bueno, puse algunas, por ejemplo, artrosis, que es común en mujeres mayores de 50 años de edad, sin síntomas principal, que va a ser el dolor, que empeora a la actividad física. Se dice que artrosis quiere decir que es destrucción de cartílago, ¿vale? Entonces es una destrucción de cartílago, es una enfermedad degenerativa que con el tiempo va a ir desgastándose poco a poco. Entonces sus síntomas principales son con la actividad física agrava el dolor. ¿Por qué? Porque hay una destrucción y pues obviamente hay roce hueso con hueso. Procesos inflamatorios articulares. Ese es otro padecimiento, que es la tumefacción en el signo característico, como maniobras al examen físico que pueden decir discernir si es el proceso inflamatorio es externoarticular o interarticular. Esto, en un proceso inflamatorio podemos tener unos diagnósticos diferenciales para determinar si es artrosis o otro tipo de lesión, como por ejemplo, o patología, perdón, como por ejemplo artritis reumatoide,
o bien solamente una lesión por trauma. ¿Okay? Entonces, solo es un proceso inflamatorio por ciertas patologías o cierto trauma que se realiza o que se obtuvo ahí en la rodilla. De acuerdo al examen físico, vamos a hacer pruebas ortopédicas en donde yo pueda determinar este diagnóstico a tratar. Tenemos también bursitis y tendinitis. La bursitis son lesiones localizadas bien delimitadas en determinadas áreas de la rodilla, como en la zona anterior, bursitis rotuliana, o en la zona lateral, que es bursitis anserina. La bursitis anserina es una inflamación de la bursa situada en la tibia, cerca de la rodilla y los tendones de los músculos de la pata de ganso. Sartorio, gracil, recto interno y semitendinoso. Esta pata de ganso lo forma estos músculos que se insertan precisamente en la rótula. ¿Okay? Entonces, bursitis quiere decir inflamación de la bursa y tendinitis puede ser tendones, inflamación de tendones, precisamente del sartorio, gracil, recto interno y semitendinoso. Este padecimiento se puede dar por movimientos repetitivos o por exceso de peso. Son padecimientos que solo hay una irritación, una inflamación que está diciendo que no, hay un movimiento incorrecto. ¿Vale? Entonces, eso es una respuesta a movimiento incorrecto. También tenemos síndrome patelofemoral, paciente con inestabilidad de dolor en la zona interna de la rodilla que exacerba al subir y bajar escaleras y en cuclillas. ¿Vale? Entonces, este síndrome patelofemoral está entre la patela y el fémur. Entonces, como su nombre lo dice, es un área en donde va a estar involucrado la parte medial interna. Aquí tenemos el surco troclear y precisamente aquí es donde nos va a tener este padecimiento por estar precisamente tiempos sentados prolongados de 2, 3, 4 horas sin estirar la pierna y al hacer ejercicio sin calentamiento. Esto se tensa demasiado y hace un dolor. ¿Vale? Síndrome patelofemoral, principalmente al flexionar y hacer esfuerzos como subir y bajar escaleras. Hay una tensión del cuádriceps, obviamente de todas las inserciones de los 4 músculos y precisamente es el responsable también de este síndrome. Enfermedad intraarticulares, la mayoría con antecedentes traumáticos pueden acompañar de ruptura de ligamento en la rodilla o originar derrame articular, lo cual se produce en sensación de inestabilidad, bloqueo de la rodilla y semiflexión. Esto ya es, una ruptura de ligamentos por ya sea movimiento excesivo, movimientos en cizalla que la articulación no logra hacer y provoca ruptura de ligamentos. ¿Ok? Entonces, esto ya es un poquito más allá de que nosotros podemos hacer. Obviamente, si ya hay ruptura de ligamento, se da reposo, un ortopedista, un traumatólogo, y posteriormente se da una terapia previa, terapia de rehabilitación, terapia de mantenimiento, de fortalecimiento, etcétera, pero después del padecimiento o después de la regeneración del ligamento o la cicatrización.
Y posteriormente, pues, ese tipo de lesiones se da principalmente cuando ya tenemos un accidente muy aparatoso, en donde tengamos movimientos en cizalla, en donde nuestra articulación no va más allá o no realiza esos movimientos tan excesivos y produce una ruptura de esta. De acuerdo a la patología que nosotros tengamos, vamos a tener la sintomatología de la gonalgia. La principal o la que podemos ubicar va a ser dolor en la ubicación inestabilidad. Y la intensidad, pueden variar según la causa del problema. Si nosotros tenemos por trauma, obviamente que va a ser un dolor y de acuerdo a qué estructura va a estar involucrada, va a agravarse. ¿Vale? Va a haber inflamación y rigidez, enrojecimiento y aumento de la temperatura al contacto, sonidos de chasquidos o crujidos, incapaz de realizar determinados movimientos en la articulación. Una vez que esta articulación sea dañada, ya sea por dislocación de rótula, igual de la articulación femorotibial, pues va a ser una articulación inestable. En cualquier momento puede ser o puede causar otro tipo de gonalgia o gonalgia como tal. ¿Vale? Siempre va a ser muy inestable y en cualquier momento puede otra vez con la sintomatología o hacer el mismo procedimiento. Se vuelve muy inestable esta articulación. Causas de la gonalgia. Si tienen un origen traumático o no traumático, puede ser el antecedente de traumatismo directo, torsión excesiva de rodilla, como pie fijo en el suelo y caída con golpes sobre las rodillas, causando lesión en ligamentos, meniscos y hasta una lesión ósea. Tanto es, el mecanismo de lesión que hasta podríamos obtener una fractura. Ya se va con la estructura ósea. Factores. ¿Qué factores? Una les había dicho. Bueno, hay muchísimos factores, como por ejemplo patologías, por ejemplo traumatismos, y la otra es el sobrepeso, ¿vale? Que incrementa la exigencia sobre las articulaciones de la rodilla, favoreciendo también el riesgo de artrosis al acelerar la ruptura del cartílago. ¿Por qué se acelera la ruptura del cartílago? No tenemos una buena lubricación. En la biomecánica de las articulaciones de la rodilla se dice que cuando nosotros tenemos un exceso de peso, no dejamos que nuestro cartílago vuelva a formarse y a deformarse. Quiere decir que cuando yo ejerzo peso se deforma y lubrica. Es una esponjita que va a derramar líquido para lubricar la rodilla y hacer mis movimientos. En cuanto esta rodilla tiene mucho sobrepeso, no permite la formación nuevamente del espacio y permanece totalmente cerrada. ¿Sale? Entonces, totalmente comprimida, entonces no hay una lubricación adecuada y corremos el riesgo de tener artrosis, de roce con hueso con hueso, el roce, y posteriormente de la deformación del cartílago o disminución y enfermedad del cartílago. Muy bien. Lesiones ocupacionales y deportivas también. Deportes de impacto repetitivo que observan las rodillas producen mayor daño, así como trabajos con movimientos repetitivos. Obviamente son movimientos que están constantes y también que no dejamos un reposo. Vamos con el diagnóstico. Tratamiento de gonalgia. El tratamiento puede ser
de la causa que se produce en general se basan en tratamiento farmacológico, fisioterapia, inyecciones y en caso de gravedad la única opción es cirugía, ¿vale? Por ejemplo, cuando ya no tenemos cartílago, la disminución, la destrucción del cartílago, obviamente sabemos que no hay un tratamiento tal para regenerar, solamente paramos ese proceso de destrucción que sea más lento y como tal un mayor lapso de tiempo para esta destrucción, que sea muy lenta y disminuir un poco el dolor. Para eso tenemos como infiltraciones, y otros tipos de tratamientos, ¿vale? Entonces vamos, nuestra rodilla va a hacer ciertos movimientos de bisagra, pivote y artrodia, ¿ok? Está compuesta por 3 articulaciones: femorotibial, patulofemoral, tibio-peronea, proximal. Debemos de saber todas estas estructuras anatómicas para nosotros hacer un buen diagnóstico y diferenciar qué zonas o qué estructuras yo voy a tratar, ¿vale? Movimientos como flexión, extensión, rotación interna y rotación interna, externa y interna. ¿Cuáles son sus ligamentos? Tenemos infinidades de ligamentos o vallas, son muchos, como el cruzado, el colateral lateral y como el colateral medial. Tenemos el tendón de la corva y obviamente los tendones, el ligamento rotuliano y tendones del cuádriceps y listo. Es importante también conocer irrigación para este tipo de infiltración en el tratamiento con ozono en gonalgia, ¿vale? Entonces nosotros no debemos de tocar estas venitas para no tener otro tipo de complicaciones, ya que el ozono no se aplica directamente en medias y arterias, ¿vale? Entonces aquí tenemos 2 zonas en donde nosotros podemos infiltrar. La posición de nuestro paciente va a ser la rodilla en flexión. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar estas 2 zonas, ¿vale? Entonces son muy protuberantes, se notan muy bien. Son 2 hoyitos que van a sentir en el paciente y podemos infiltrar. Aquí también debemos de conocerla precisamente para no dañar o irritar algún nervio que tengamos, dañemos, ¿vale? Entonces aquí encontramos igual zona libre y zona libre, ¿ok? Obviamente que la musculatura son 2, vaya en flexión. Cuando tenemos la rodilla en flexión, son 2 hoyitos que yo voy a entrar y no voy a permitir la lesión de tendones, como el tendón rotuliano o el tendón o la banda iliotibial, ¿vale? Entonces aquí ya encontramos una zona donde podemos hacer esta infiltración. Y obviamente entramos directamente hacia el espacio intraarticular, ¿vale? Para esto vamos a tener una evaluación, una inspección general, alineaciones mecánicas, signos inflamatorios, evaluación, distribución, la ubicación y el grado de dolor y los estados patológicos. Todo esto conlleva a un historial clínico primero y después hacemos toda la evaluación, la inspección
qué tipo de tratamiento puede recibir, si hay varices, inflamación, infecciones, afecciones cutáneas, atrofismo muscular. Todo esto es una evaluación muy completa para el infiltrado de mi rodilla. Tenemos varios, de acuerdo a la patología en que yo voy a encontrar a mi paciente. Tenemos la suprarrotuliana por debajo del ángulo suprarrotuliano externo. ¿Okay? Tenemos también la infrarrotuliana externa a la altura del polo inferior de la rótula 1 centímetro lateral. ¿Vale? Y la infrarrotuliana interna, que va a ser a la altura del polo inferior de la rótula de 1 a 2 centímetros medial. Aquí está. ¿Vale? Entonces ahí tenemos varias infiltraciones de acuerdo a la patología que nosotros encontremos en toda mi inspección y todo mi historial clínico. Y esta es la forma más correcta de nosotros infiltrar intraarticular. ¿Vale? En los bordes infrarrotulianos son los más utilizados debido a la relativa facilidad y falta de estructuras que compliquen la aplicación y mejor apertura articular. Se realiza en una flexión de 60 a 90 grados. Hemos comentado que debemos de tener una flexión de la rodilla. El paciente se va a encontrar de cúbito supino o sentado al borde de la mesa de la exploración. Al palpar ligamento patelar y los bordes inferiores de los cóndilos femorales, se infiltra en los espacios infracondilios en forma diagonal perpendicular a la meseta tibial. Y esta va a ser una forma de cómo yo infiltrar con mi uso. Muy bien. Si alguien tiene alguna pregunta, duda, estoy aquí. Muy bien, de lo contrario, esto sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye.